Muy buenos días, estamos con el cuarto día sobre el valor de la semana en este devocional matutino, mansedumbre. La obediencia, Jesús, el hombre más manso y humilde. El ministerio de Cristo refleja muchos eventos donde Él mostró su humildad y mansedumbre ante el Padre y ante los hombres. Son innumerables los hechos de Dios, de Jesucristo en la tierra, que muestran la condición del hombre más manso y humilde. Para muchos hombres, la gente que gozaba de privilegios, que estaban en posiciones muy altas, ser siervo era la condición más baja. Pero Cristo mostró lo contrario. Para Jesús, la más alta condición era el ser siervo, el servir a los demás. Él mostró con su ejemplo cuando lavó los pies a los discípulos antes de la cena. También Jesús defendió el honor de Dios, el propósito de la casa de oración que era el templo. Cuando echó fuera, se airó el Señor, echó fuera a los mercaderes que transgredieron el propósito de la casa de oración, el templo de Dios, que es casa de oración a las naciones. También, y los hechos más importantes para la humanidad y que marcó el antes y después, fue el hecho cuando Jesús fue llevado ante Pilatos, luego a Herodes, luego ante Pilatos para la crucifixión. Él sabía muy bien que iba a morir. Pero esto fue lo que marcó la vida de toda la humanidad, cuando Jesús se sometió voluntariamente a morir en la cruz. ¿Qué hombre podría pasar por este sacrificio? El estándar de sacrificio está fuera del alcance de cualquier ser humano, pero Jesús se sacrificó. Jesús no cometió ningún pecado, pero Él se hizo pecado. Se hizo pecado por nosotros, para darnos libertad espiritual del pecado que nos separaba de Dios. Su muerte fue el sacrificio, fue la ofrenda por la humanidad. Dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos redimió con su sangre, nos liberó de este pecado espiritual que nos separaba de Dios. Él nos hizo justos, Él pagó el precio más alto que merecíamos nosotros morir por el pecado. Pero Él fue nuestro sustituto, Él se encargó de ese pecado y quitó de nuestro ser espiritual ese pecado que nos separaba de nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que ver en Jesús como este acto de humildad de Jesús, de mansedumbre, llevó a la obediencia, y esa obediencia nos da la gracia de salvación. Nosotros podemos experimentar una gracia de salvación por medio de la fe. Nosotros no hemos visto a Jesús sacrificado, no hemos visto en la cruz, pero lo creemos por fe, que Él hizo este acto por nosotros. Entonces es importante que cuando Pablo escribió esta carta de los Filipenses, que está en Filipenses capítulo 2, del 8 al 11, él estaba preso, pero toda su vida de Pablo ya iba a morir, pero él mostró todo este proceso de su vida dedicada a Cristo, a quien lo llamó. Cristo lo llamó a Pablo y él obedeció y lo hizo a Jesús como su Señor y Salvador. Y en Filipenses 2, 5, 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Jesucristo, mis amados, es mi Señor.
Yo lo considero a Él mi Señor. Y yo me someto a Él y a su voluntad, porque Él me redimió, Él me rescató. Entonces, ese es el sentir que dice Pablo que debemos tomar. Pablo también nos habló de esta condición de mansedumbre en Efesios 4:2. Y él dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, que es importante que entre nosotros haya una buena relación armónica de paz. Y Santiago también nos exhorta que como hijos de Dios y como considerando a Jesús como nuestro alto estándar al que podamos imitar, Pablo dice, o Santiago dice Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Todos nuestros deseos, mis amados, los sometemos a los pies de Cristo, ¿no? Nosotros ya seguimos las huellas de Jesús, las que ha trazado a través de su palabra para la humanidad y para cada uno de los hijos e hijas de Dios. Amén. Estamos en este día hermoso reconociendo a nuestro Señor y Salvador, quien ofrendó su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre, y nos comprometemos como hijos de Dios a seguir las huellas de Jesús, a seguir el camino que Él ha trazado para la humanidad y para cada uno de nosotros, para su iglesia. Entonces yo les animo, mis amados, a meditar en estos versos de Filipenses 2 del 5 al 11, que dice Pablo, haya pues en nosotros este sentir. Amén. De reconocer a Jesús en su señorío. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y vuelve por segunda vez a la tierra a reinar junto a sus hijos, junto a todos nosotros, a sus siervos. Amén, a sus amigos. Bendecidas día, yo les animo a meditar en este acto de mansedumbre. Es tan hermoso comprender la palabra de Dios y desechar todo lo que nos separa de Dios, lo que nos está limitando el fluir en este espíritu tan hermoso, este valor práctico que es también la mansedumbre. Bendecido día y les deseo un día de victoria. Amén y amén.